¿Pasa a vosotros, mis hermanos? Gracias a mis hermanos por darme este espacio. Por supuesto, estoy seguro que ya había algún otro que pudiera dar esta escuela. Sin embargo, pues como ya dijeron nuestros hermanos, mi nombre es Abdiel Navarro, vengo de Estados Unidos. Es un gusto estar aquí, por supuesto, pero que de alguna manera, hermanos, me dan esta oportunidad de tomar lo que es la escuela, a lo cual me gustaría, hermanos, antes de que tomaran su espacio, o más bien su asiento, tomaran su Sagrada Escritura y leamos lo que es la lectura que corresponde a esta lección. Ya creo que todos tenemos nuestro cuadernito. ¿Sabemos qué lección toca? ¿Sí o no? Claro que sí, la lección es la lección número 7. El título es La generosidad, una expresión de amor. Muy importante el título, lo vamos a ver más adelante, pero que de antemano, hermanos, tengamos en cuenta en el que lo que vamos a estudiar hoy es la generosidad, ¿sí? Entonces, busquemos Lucas, capítulo 10, versículos 29 al 37, lo vamos a hacer, por supuesto, todos juntos. ¿Les parece? Creo que ya todos tenemos la cita, ¿sí? Leamos todos juntos. A ver, yo iniciaré. Dice así: Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle a Sison y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: Cuídame, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Quizá, hermanos, algunos de nosotros nos hemos de preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver la misericordia con la generosidad? Si nosotros nos damos cuenta y leemos versículos anteriores a esta lectura, podemos ver, hermanos, en el que había un doctor de la ley. Por lo tanto, estaba supuesto a saber todas estas cosas que nosotros acabamos de leer, ¿sí? Sin embargo, dice después, en el que dice específicamente el versículo número 25, decía aquí: un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré qué? La vida eterna. Y nosotros terminamos con misericordia. Entonces, es un camino muy importante para llegar entonces a lo que es la vida eterna. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, quisiera, hermanos, que leyésemos el objetivo, el cual dice de esta manera: motivar a los congregantes a practicar la generosidad en su vida diaria, reconociendo que esta virtud demuestra el amor de Dios. ¿Qué es la misericordia? Porque es donde nosotros vamos a partir. La misericordia, hermanos, es un sentimiento, ¿de acuerdo? Para que nosotros seamos generosos, primeramente tenemos nosotros que tener un sentimiento que nos va a mover a hacer algo. Sin embargo, hermanos, dentro de las Sagradas Escrituras, ¿qué ve más? ¿Ve la generosidad o ve la misericordia? En otras palabras, ¿Dios ve la generosidad o Dios ve el sentimiento de cada uno? Como personas, hermanos, tenemos ese mal hábito de ver cantidades, pero para Dios no existen cantidades. Dios existe un corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 16? Dios ve ¿qué?
yo estoy seguro que es un texto que ya todos nosotros conocemos, pero bueno, no está por demás el recordarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está, ¿qué dice? Yo lo traduciría en cantidades, lo que vemos. Pero, dice más adelante, mas Jehová mira, ¿qué? Sentimientos. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que para ser generosos, primeramente tenemos que ser misericordiosos. Es la relación que existe en la lectura con lo que es la lección, ¿de acuerdo? Para que no digamos o no preguntemos qué tiene que ver una cosa con la otra. Ya lo entendimos, creo que de esa manera lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, hermanos, el objetivo, dice, es motivar a los congregantes. La generosidad, hermanos, es realmente el dar, el desprendernos de algo, pero que no esperamos recibir algo como remuneración, ¿sí o no? Sin embargo, hermanos, cuando damos, lo damos porque se nos pide. Cuando ya se nos pide, se pierde la generosidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces ya se nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Existe una palabra, hermanos, a esto, y es la coerción. Coerción es cuando estamos empujados, cuando estamos siendo... ¿cuál sería la palabra correcta? Denme un momento, ahorita se los encontramos. La coerción básicamente es el ser empujados o el que alguien nos incite a hacerlo, lo cual entonces dijimos se perdería entonces la generosidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nos motiva a hacer algo, hermanos, no nos motiva realmente algo material, sino más bien lo que nos motiva es de que Dios nos va a ver. Si nos vemos en la historia de José, ¿qué fue lo que lo motivó a no faltar delante de Dios? Ya entendiendo, creo que la historia, cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, lo incita a que hiciera cosas inadecuadas. ¿Qué es lo que dice José? ¿Perdón? El amor de Dios, sí, pero realmente él lo que dice es porque no voy a faltarle a Dios. Entonces aquí debemos de ver en el que para que nosotros tengamos una motivación, es una motivación no del hombre, sino una motivación hacia Dios. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, hermanos, dentro de lo que es el versículo de memoria, voy a dar tiempo para que quienes se lo aprendieron, pues lo puedan dar. Más adelante daremos más tiempo entonces a las explicaciones de toda esta lección. Pero mientras tanto, no sé cómo empiecen, si adelante para atrás. De este lado, muy bien. Pues, por favor, quienes se lo hayan aprendido. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras de Cristo Jesús, que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Amén. Amén. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Amén. Amén. En todo esto os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Amén. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Amén. Amén.
En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente la palabra del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos, teniendo presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. En todo os he enseñado así que es necesario, en todo os he enseñado así que trabajando es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. Parece ser que todos ya tenemos, o arriba, perdóneme. Vamos a dar tiempo entonces a que nuestros hermanos se dirijan arriba. En todo os he enseñado que… se me olvidó. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. Entonces señalado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y así tener presente las palabras del Señor Jesús. Así dijo, bienaventurada cosa es dar que recibir. Éxodo 20, 10. Hechos 20, 35, amén. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20, 35, amén. Amén. Ya parece ser que ya son todos. A cada uno, por supuesto, Dios los bendiga por ese gran esfuerzo que han hecho para prepararse en el estudio y en el aprenderse este versículo. Quiero entrar, hermanos, entonces a lo que es los párrafos. No sé si hay alguno en el que pudiera leerlo y lo comentamos. ¿Les parece? ¿Sí?
Quiero empezar de mi mano izquierda y de enfrente para atrás. No sé si hay alguno. ¿Sí? Bueno, dice, hermanos, de esta manera el párrafo. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la generosidad se entiende a la inclinación o proposición del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y al interés, es decir, consiste en compartir con los demás sin esperar algo a cambio, lo cual implica estar dispuesto a ayudar a las personas simplemente por saber que requieren apoyo. En las Sagradas Escrituras, la palabra hebrea que se traduce como generoso es nadif, y dependiendo de las versiones de la Biblia, se usa esta palabra u otras sinónimas. Por ejemplo, en la versión Reina Valera 1909, solo en Isaías 32:5 se utiliza la palabra generoso. En cambio, en otras versiones, la misma palabra hebrea se traduce con variantes de generosidad, pero en todas se hace referencia a la idea de desprenderse de algo para apoyar a los demás. Muy bien. Para que yo pueda ayudar, hermanos, la generosidad es poder ver la necesidad. No solamente es dar. A veces, hermanos, nosotros como seres humanos, hasta que no nos dicen hay una necesidad, apoyemos, entonces ya implica, hermanos, perder esa generosidad. Somos benevolentes porque estamos haciendo una buena acción, pero ya no es generoso, porque la generosidad va a depender muchísimo, hermanos, en el que cada uno de nosotros veamos las necesidades de los demás. Y una de las características muy importantes, hermanos, que nosotros tenemos que tener, dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en un momento, ahorita les doy la cita. Capítulo 8, dice, hermanos, desde el versículo número 10. Dice así: Pablo habla y expresa lo siguiente: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Pablo nos incita dos palabras muy importantes: una, a quererlo, y otro, a hacerlo. Nosotros puede ser que lo hagamos porque se nos pida, ¿se acuerdan que lo comentamos? Pero también dice a quererlo y a hacerlo, dos cosas importantes, parecieran iguales. Verso 11: ahora pues, llevad también a cabo el hecho para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. ¿Podemos dar algo de lo que no tenemos? ¿Recuerdan la historia de aquella viuda que solamente dio 2 monedas? Y aquellos hombres ricos que solamente dieron ¿qué? Lo que les sobraba. Pero la parte importante, hermanos, es de que Cristo Jesús primeramente estaba viendo qué era lo que estaba aconteciendo cuando se estaban recolectando dinero, ¿sí? Dice dentro de las Sagradas Escrituras, en el que después de que vio, llama a sus discípulos y les dice, y les hace la pregunta: ¿quién dio más? Responde, pues aquella mujer, porque de lo que tenía se desprendió. Y aquí entra una palabra muy importante: desprenderse es sacrificar lo que uno tiene para beneficio de los demás, pero no porque nos lo piden, sino porque cada uno de nosotros debemos de ver las necesidades. Habemos hermanos en los cuales no nos gusta que nos digan, o más bien no nos gusta expresar estoy enfermo, tengo necesidad, o sí. Si los hay, son muy pocos, no los conozco. Pero la generosidad entonces es porque nosotros vemos a nuestros hermanos, vemos las necesidades, vemos de lo que tenemos poder dar. Y dice la última parte del versículo número 11 que leímos: lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis.
Si ya uno tiene la intención de dar, Dios no va a ver qué tanto da, sino lo ve con la intención, la generosidad. Verso 12. Porque si primeramente hay que, si no hay voluntad, no, nadie va a poder hacer absolutamente nada, y aunque vea la necesidad, realmente no lo va a mover a hacer absolutamente ninguna acción. Dice, porque si primero hay la voluntad pronta, importante, será acepta por lo que tiene, no por lo que ¿qué? No por lo que no tiene. No podemos dar, repito, no podemos dar algo de lo que no tenemos. Damos de lo que tenemos, nos estamos desprendiendo, estamos sacrificando algo de nosotros para dar a los demás. Dentro de la historia de la lectura bíblica que tuvimos acerca de aquel buen samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a regresar, por favor, a lo que fue la lectura. Lucas, capítulo 10, verso... Antes de dar este comentario, hermanos, expreso lo siguiente. 3 hombres, un sacerdote, un levita y un samaritano. Los 3, dice la Escritura, que vieron, ¿sí? O sea, se dieron cuenta que había una necesidad. Pero ¿quién fue el que mostró entonces, hermanos, el que tenía la misericordia, ese sentimiento de ayudar? El samaritano. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, hermanos, el versículo 33. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de ¿quién? Es decir, nos está dando la oportunidad, hermanos, de que nosotros vamos a ayudar a los que tenemos cerca. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, versículo 33. Y viéndole, fue movido ¿a qué? Esta palabra, hermano, esta expresión de fue movido a misericordia pareciera ser que fue algo externo a él. No sé si me explique. Fue movido es como que si alguien lo empujara a hacer algo, ¿sí o no? Pareciera ser. No se ve que sea algo de lo que haya salido de él. Sin embargo, hermanos, vamos a darnos cuenta que todos conocían la ley. Un samaritano posiblemente sí, posiblemente no lo sabemos. Sin embargo, hermanos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que, viendo esa necesidad, hace lo siguiente. Verso 34. Y llegándose, ¿vendó qué? Para dar una venda, ¿qué es necesario tener? Pues la venda, muy bien. Echóle aceite y vino. ¿Qué era necesario tener? Pues lo que tenía, muy bien. Algo, pero estamos viendo algo tangible, ¿de acuerdo? Pero dice también, llevóle ¿qué? Perdón, antes, discúlpenme, yo me pierdo muy rápido y discúlpenme en esta parte. Dice, y poniéndole sobre su ¿qué? Veamos, hermanos, que la cabalgadura no se la dio, ¿o sí? ¿Qué hizo con la cabalgadura? ¿De quién era? Del samaritano. Veamos, hermanos, que también no es necesario solamente dar, sino lo que tenemos es prestarlo. Y es también parte de una generosidad. Por ejemplo, ven a un necesitado, lo llevan a su casa. ¿Le van a regalar su casa? No, simplemente están dando algo que uno tiene para beneficio del otro, ¿sí? Entonces dice versículo 34, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, ¿y qué dice? Para cuidar a alguien que se necesita algo tangible, tiempo, ¿sí? Entonces démonos cuenta, hermanos, que son muchísimas cosas en las que nosotros podemos ser generosos, no solamente con cosas materiales. A veces decimos, solamente el dar dinero ya soy generoso. No, es tiempo, es de lo que yo poseo, prestarlo para beneficio de los demás, y ya entonces estoy supliendo su necesidad, ¿de acuerdo? Pero lo que dijimos en un principio es, primero, porque estaba cerca, los suyos. Dice, hermanos, en el versículo número 35, al otro día, al partir, ¿sacó qué? Ya entonces aquí estamos viendo algo de dinero, ¿de acuerdo? Otra forma de ser generosos. Y diólo al huésped y le dijo, cuídamele. Hay una cosa importante, al decir cuídamele, ¿qué está haciendo? ¿Se está desprendiendo de la necesidad de aquel? ¿Qué está haciendo? Responsabilizándose de él. No directamente, pero se está responsabilizando.
Dice, y yo cuando vuelva, ¿qué? El samaritano lo hizo porque le iban a pagar después. No pareciera ser que fuera así. Sin embargo, hermanos, perdón, el que estaba en el huésped, discúlpenme, ¿sí? Nosotros tenemos que actuar no porque vamos a recibir algo, porque entonces ya no es altruista, ¿de acuerdo? Muchos de los ricos lo que hacen es simplemente de sus impuestos darlo para, digamos, acortar de alguna manera el impuesto. En Estados Unidos existe algo muy importante y en algún momento lo llegué a entender, ¿sí? Hay ciertas personas en las que se desprenden de los impuestos y a veces llegan a reportar lo que son los diezmos, pensando que los diezmos le va a dar lo que hoy aquí conocemos la hacienda, más dinero de regreso. Ya no lo están haciendo por deducir, sino más bien por querer sacar algo a cambio de dar ese diezmo, de un desprendimiento, ¿sí? Bueno, una de las cosas también que yo quisiera aportar acerca de esta parte es, no terminamos de leer la lectura anterior. ¿Sí recuerdan en dónde estuvimos? Segunda de Corintios, capítulo 8, muy bien. Leímos hasta el verso 12, ¿sí lo recuerdan? Dar lo que tenemos, muy bien. Trato de que todos cuando tengamos la lectura, pues entonces yo sigo, ¿sí? Cuando yo escucho que todavía dan vueltas a la hoja, es porque todavía no todos estamos listos. Entonces dice así, versículo número 14. Sino para que en este tiempo, ¿con qué? Con igualdad, vuestra abundancia supla ¿qué? La falta de ellos, para que después, dice, para que también la abundancia de ellos supla ¿qué? Vuestra falta. ¿Para que haya qué? Dios, ¿qué era lo que estaba buscando en su pueblo? Que todos tuvieran y no hubiese necesidad en su pueblo. Así de simple. ¿Cómo Dios hizo esto? Si nos vamos a lo que es el Antiguo Testamento, hermanos, había tierras que tenían algunos ricos en su momento, ¿sí? Y que esas mismas tierras no podían trabajarla lo que era alrededor de sus tierras. ¿Para quién eran esas tierras? Los pobres, el extranjero y las viudas. Y es donde nosotros vemos la historia de Ruth, ¿sí? Ruth, siendo pobre, se hizo ¿qué? ¿Rica? No se hizo rica, pero suplió su necesidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hermanos, vamos a darnos cuenta de que entonces por Ruth, una extranjera, pudo haber habido bendición aún hasta para nosotros. ¿Por qué? ¿De dónde viene Cristo Jesús? De ese matrimonio entre vos y Ruth, ¿sí? Muy bien. Segundo párrafo, a no ser si a alguno le gusta aportar alguna. Mi hermana, por favor, aquí adelante. Mi hermano ahí atrás también. Vamos a dar un límite de tiempo más o menos como de unos 30 segundos, máximo 1 minuto. ¿De acuerdo, hermanos? Porque es una lección un poquito grande. Al respecto, una pregunta que podría surgir sería, ¿con quiénes debemos practicar la generosidad? La respuesta es con todos, pero principalmente con los miembros del pueblo de Dios. En la Iglesia de Dios creemos que el prójimo es quien forma parte del pueblo, tal como se aprecia en una gran cantidad de mandamientos que muestran que el apoyo era en primera instancia para los israelitas y después se extendía a los extranjeros. Éxodo 12, 45, 22, 21, Deuteronomio 23, 19, 20. En la parábola del buen samaritano se aprecia cómo construyes a un prójimo en la medida en que le apoyas, compartiendo lo mejor que tienes. En nuestro caso, lo mejor que tenemos es la doctrina. Por lo tanto, cuando conseguimos que alguien acepte del Evangelio, se constituye en nuestro prójimo y en un hermano en la fe. Lucas 10, 25 al 37. Amén. Amén. Muy bien. Dentro de lo que es este párrafo, hermanos,
nos podemos dar cuenta de dos cosas importantes. Al respecto, una pregunta que podría surgir sería: ¿con quiénes debemos practicar la generosidad? Primeramente es con los de la casa, ¿sí? La misma Sagrada Escritura, Gálatas, lo dice. Pero también, hermanos, vamos a ver que antes de generosidad, lo dije en un principio, tenemos que ser misericordiosos, ¿sí? La misericordia no es la acción, es el sentimiento. La generosidad entonces es la acción. Muy bien. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos darnos cuenta es en el que este hombre, cuando hace la pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál era la intención de este hombre? Justificarse. No le estaba hablando de una manera bien intencionada. ¿Recuerdan aquel Simón el mágico o el mago? ¿Qué era lo que quería? Quería el don del Espíritu. ¿A cambio de qué? De dinero. Me encanta esta parte, hermanos, vamos para allá. Solamente quiero que nosotros podamos ver qué fue lo que le responde Pedro. Dice en Hechos capítulo 8, muy bien, algo similar a lo que aquí yo llegué a escuchar, pero dice dentro de la Sagrada Escritura, verso 20. Hechos 8, 20. Dice así: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios, ¿qué dice? Muy bien. Y lo siguiente es lo más importante de lo que yo quiero entresacar de esta historia o de esto que estamos comentando. No tienes tu parte ni suerte en este negocio. ¿Porque qué? Veamos, porque tu intención, ¿no qué? No es recto. Veamos entonces, hermanos, que aún dentro de lo que nos habla Mateo, habla acerca que donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Muy bien. Yo preguntaría a cada uno de nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? Sin que me lo digan, yo podría ver su acción y yo puedo decir, son buenos, son obedientes, porque estamos aquí. ¿Sí o no? Cuando digo estamos aquí es porque ustedes están tratando de buscar lo bueno que tiene o que ofrece nuestro Dios, ¿de acuerdo? Pero también, hermanos, tienen un sentimiento de allegarse en comunión con nuestro Dios, ¿de acuerdo? ¿Dios es generoso? ¿Nosotros somos generosos? Más bien respondámonos cada uno, porque si solamente somos generosos porque nos piden, ya no somos generosos, sino que dijimos, la generosidad es cuando vemos la necesidad y la suplimos de una o de otra manera. Ya lo vimos de qué forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Allá atrás mi hermano que me levantó la mano, ¿es para comentar o para el párrafo, hermano? Para el párrafo, muy bien. Antes de dar lugar a mi hermano con el párrafo, ¿algún comentario de lo que ya hemos hablado? Acá atrás mi hermana, por favor. Mi esposa del hermano Andrés. Bueno, yo quiero entender que el desglose que hizo usted acerca de la lectura, donde debemos de ayudar al necesitado, va siendo por necesidad y necesidad de la persona. Por ejemplo, regularmente, bueno, voy a poner a lo mejor los ejemplos comunes que tenemos en la iglesia. Vamos a tener invitados y que nos organizamos para dar cierto alimento a los hermanos. Pero, hermano, el problema está en que ¿quién va a dar el hospedaje? Y ahí nos quedamos pensando, ¿quién puede? Entonces, ahí debe de nacer del corazón, no de compromiso. Y muchas veces, por compromiso o por obligación, hacemos ciertas necesidades de los hermanos. Entonces, si eso lo estamos haciendo, nosotros no somos generosos, ni tampoco somos dadores alegres. Si, por ejemplo, hay un hermano enfermo que tiene necesidad, porque es foráneo, viene de lejos, tiene necesidad de hospedaje porque no tiene para pagar un hotel o para pagar una vivienda. ¿Qué sucede en la iglesia? Hermano, nos cuesta trabajo tomar la decisión
de tener una persona en nuestra casa. La mayoría no lo hacemos. Decimos que, pues empezamos a tener pretextos. Entonces nuestro corazón no es así, porque este samaritano resolvió todo y lo resolvió sin involucrar a otra persona. Y a veces nosotros queremos involucrar a personas que no están dispuestas. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos obligando a que hagan esa necesidad. ¿Por qué? Porque nos quedamos callados. Entonces, nos cuesta mucho trabajo, hermano, ser generosos. Porque a veces decía, es que yo ya le di tanto y que coma y ya. Pero no sabemos la necesidad que tiene en ese momento el hermano, que no nada más es comida. Tiene necesidad a lo mejor de un hospedaje o tiene necesidad de alimento para mañana, para pasado. Y esta persona dice que iba de viaje. Entonces, al ir de viaje, supuestamente la persona tenía dinero para solucionarlo. Por eso no involucra a más personas. Pero cuando somos muchas, nos quedamos callados y cuesta mucho trabajo, hermano. Nos hace falta entender esa generosidad. Muy bien. Entender el dar. Muchísimas gracias, mi hermana. Ahora, dentro de lo que comenta mi hermana, solamente quiero aportar algo bien interesante. Cuando hay un encargado de localidad, hermanos, el encargado de localidad piensan que es el único que tiene la responsabilidad de suplir todas las necesidades de la iglesia. Y es ahí donde creo yo va mi hermana. Veamos que no solamente las responsabilidades es del encargado o del ministerio de la localidad, sino las responsabilidades de quién. Veamos que todos y cada uno de nosotros, cuando vemos la necesidad, es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Dios. En algún momento, hermanos, lo comentaba en otro lugar, Dios da solamente una oportunidad para poder trabajar dentro de la iglesia en la construcción de una iglesia. Si no aprovechamos esa oportunidad, hermanos, no se va a presentar esa oportunidad. Aunque el templo del rey Salomón se construyó varias veces, fueron diferentes generaciones. Son oportunidades para que trabajemos a Dios y Dios nos recompense, pero no lo hagamos por recompensa, sino más bien por el amor que le tenemos a Él. ¿De acuerdo? Entonces, veamos en el que la generosidad es una oportunidad de acercamiento para con nuestro Dios. Mi hermano, por favor, con el siguiente párrafo entonces. Tal como se presenta en el versículo de memoria, es mejor dar que recibir, ya que esto trae consigo una bendición, es decir, en la medida en que compartamos las bendiciones de Dios con nuestros hermanos, estos regresan a nosotros en mayor proporción. En la ley de Dios hay muchos ejemplos de generosidad, entre ellos podemos destacar los siguientes. Apartar un diezmo que se compartía con los necesitados, según Deuteronomio 14, 28 y 29. Al cosechar, no recoger lo que se caía y dejarlo para el extranjero, viuda o huérfano. Deuteronomio 24, 19 al 21. Cuidar de los ciegos y de los sordos. Levítico 19, 14. Cierto es que, aunque no se aprecia una acción determinada hacia ellos, tener cuidado de ellos sí es un acto de generosidad, además de estos ejemplos enmarcados en el cumplimiento de la ley de Dios. El mismo Maestro de Galilea nos da ejemplo de generosidad en este sentido. Mateo 5, 40 al 48 nos enseña que debemos ser capaces de dar algo más, inclusive por quienes nos lastiman. Muy bien. Dentro de lo que nosotros podemos ver en este párrafo, hermanos, es la generosidad ¿de quién? De Dios. Dijimos, ¿Dios es generoso? Sí. ¿Dios es santo? Sí. Veamos que esas cosas que le corresponden a Dios no son propias como un atributo, es diferente un atributo a lo que Dios nos hace compartir. En este caso, la generosidad nos la comparte también a nosotros para que también nosotros seamos como Él en acciones. Obviamente no nos vamos a igualar a lo que Él hace por nosotros, ¿de acuerdo? Sin embargo, hermanos, yo quiero que nosotros nos demos cuenta. Nosotros se nos está dando la oportunidad de ser administradores de lo que Dios nos da.
Si nosotros tenemos cosas es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí o no? Dice, quisiera que me ayudaran a leer lo que dice Eclesiastés, capítulo número 2, verso 26. ¿Alguno que me pueda apoyar en la lectura de este verso? Mi hermano Andrés, allá atrás, por favor. El hombre que le agrada a Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da trabajo el que llegue y amontone, para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien, gracias mi hermano. Dios da a aquel que le obedece. Por lo tanto, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de administrar lo que es de Él. Dice en la antigüedad, cuando se hace la consagración del templo, de lo que se conoce el templo de Salomón, ¿qué es lo que expresa en su oración Salomón? ¿Qué es lo que te podemos dar si todo es qué? Todo es tuyo. Dios nos está dando las cosas materiales, hablándolo de esta forma, Dios nos da las cosas para que nosotros las administremos. Pero si solamente Dios nos está dando las cosas para que nosotros hagamos de lo que Dios nos da solamente por tener buena vida, buenas, ¿cómo es decir? Para poder tener un ego más alto, pues realmente no es realmente la intención de nuestro Dios. Simplemente es que Dios nos da para que nosotros lo demos. Pero la importancia es que lo vamos a dar no con pesadumbre, sino ¿cómo? Como dice el verso, así lo menciona el párrafo, con agrado. Ejemplo, Dios nos los está dando en esto. Cuando se apartaba el diezmo, de los 3 diezmos se apartaba un diezmo para los pobres, ¿sí? Pero también las cosechas, también se les daba una parte para ellos, ya lo vimos en el caso de Ruth. Pero también de otras maneras, hermanos, Dios lo puede dar, ¿sí? Y en las que a veces nosotros como seres humanos no llegamos a comprender, ¿sí? Bueno, siguiente párrafo, mis hermanos. Mi hermana aquí adelante, por favor, y después ahí atrás. Gracias, mis hermanas. Algunos beneficios que trae en sí mismo ser generoso son vivir sin apego a las cosas materiales. Para muchas personas esto es un gran obstáculo en su vida. En contraste, el generoso comprende que el valor de las cosas materiales está por debajo de lo valioso de las personas. Segundo es aprender a agradecer por todo. Quien practica la generosidad, cuando comparte las bendiciones de Dios con los demás, percibe con claridad que hay otros con mayor necesidad que él. Por lo tanto, teniendo claro que el Creador le ha bendecido grandemente, da gracias por ello. Y 3, da un sentido a nuestra vida. Al compartirse descubre que somos instrumentos del Todopoderoso y que dar a los demás es una tarea que nos ha encargado el Señor. Por lo tanto, hay que cumplirla con gusto. Gracias, mi hermana. Dentro de lo que nos está mencionando estos párrafos, hermanos, o este párrafo nos está dando 3 opciones. Vivir sin apego ¿a qué? Para entrar específicamente en este punto número 1, hermanos, vamos a entresacar la historia de aquella mujer, María. María, cuando unge los pies de Cristo Jesús con un aceite muy caro, ¿qué es lo que hace Judas? La acción la está materializando con algo material, con dinero. Dice, hermanos, San Juan capítulo número 12. Es la historia que estamos mencionando, pero lo quiero entresacar dentro de lo que es la Sagrada Escritura. Verso 4, San Juan 12, 4. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a quién? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque ¿qué? La intención no era sincera. Estaba materializando una acción, repito, por cosas materiales, y nosotros no lo tenemos que hacer así. Dios no ve cuánto damos, Dios ve el corazón, lo dijimos.
Resalto la historia de aquella mujer viuda, ¿sí? Aquella mujer, pobre, en la que solamente da poquito, pero la intención fue mucho más grande que la de los demás, ¿sí? Punto número 2, aprender a agradecer por todo. ¿Cuántos de nosotros agradecemos a Dios? Creo que todos, pero ¿cuántos agradecemos al hermano por lo que nos da, por lo que nos dice, por el consejo? Porque también aconsejar es generosidad, ¿sí? No solamente una materialización, sino es también el apoyar a los demás. Y aquí yo quiero detenerme un poquito. Ustedes van a ayudar a aquel hermano, aún siendo hermano, que saben que no se esfuerza por trabajar. Posiblemente una vez, posiblemente todavía dos, pero yo una tercera estoy seguro que ya no. ¿Por qué? Dice, ¿qué es lo que le van a decir? ¿Le van a reclamar? Oye, pues trabaja. No, es el consejo, ahí ya entra un consejo, ¿sí? Y el consejo es una ayuda, no necesariamente el dinero. ¿Sí? Entonces es donde nosotros tenemos también que aportar en el consejo, ¿de acuerdo? Hermano, por favor, mira, creo que hay necesidades dentro de la iglesia, sin embargo, hay prioridades también dentro de la iglesia. Cuando se vendían las casas, ¿sí? Y las daban a los apóstoles, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Cómo administraban esos dineros al ser vendidas esas casas, esas propiedades, esas... Lo repartían de acuerdo que hay una parte. Dice, Hechos, capítulo, vamos para allá, ¿les parece? Porque también es interesante esta parte. Hechos, en el capítulo número 2, verso 45. Ya, creo que ya no escucho hojas. Dice así. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había ¿qué? ¿Entra la igualdad o entra la equidad aquí? La equidad. No a todos se les va a dar por igual, ¿sí? Se les va a dar de acuerdo a una necesidad. A veces, hermanos, hay personas que no necesitan la ayuda y sin embargo, por mostrar nuestra generosidad, se lo estamos dando. Ahí estamos... Disculpen la expresión que voy a decir, quizás no es la correcta, pero estamos desperdiciando una oportunidad para alguien más, ¿sí? Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que es primero analizar quién lo necesita primero. Todos tenemos necesidades, sin embargo, las necesidades también tienen prioridades. Podemos ayudar hoy aquí a este hermano, pero también mañana podemos ayudar a este otro hermano. La próxima semana a este otro hermano, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que dice la parte número 2, aprender a agradecer es... también al hermano, no solamente a Dios. Y número 3, da un sentido a nuestra vida. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, han dado algo, cualquier cosa o cualquier consejo y se sienten bien? Creo que todos en algún momento, ¿no? Es donde también Dios nos está dando esa oportunidad de crecimiento espiritual. Aparte de santificación, un crecimiento espiritual. Por lo tanto, hay que aprovecharlo, porque las oportunidades no siempre vienen en su momento, ¿sí? Bien, siguiente párrafo, esta virtud. Sí, perdón, allá atrás ya me había pedido la palabra mi hermana. Esta virtud no se muestra con palabras, sino por medio de acciones. Hay personas que prometen mucho y hacen poco. Eso no es ser generoso. La verdadera generosidad tiene en sí misma el verbo dar. Así que solo compartiendo se demuestra que tenemos esta virtud. Dicho de otra manera, al compartir desarrollamos este buen hábito y cultivamos en nosotros la virtud de la generosidad. Gracias. Gracias, mi hermana. Ahora bien, todos tenemos el libre albedrío, ¿sí o no? Pero cuando ya se nos dice, tienes que dar, ya estamos dando ¿qué? Estamos tomando el libre albedrío para poder ayudar si alguien nos lo dice. Ya no estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Dios da libre albedrío para todos y esto quiere decir, hermanos, en el que nadie les tiene que decir a quién ayudar, ¿sí? Nadie. Quizás el hermano diga, hermano, ¿quién nos puede ayudar? Bueno,
pero por sí solos nosotros, hermanos, podemos ayudar. Dios nos está dando esa libre albedrío para ayudar a quien querramos. Pero eso sí, no queramos ser dioses. ¿Y a qué me refiero? No querramos ayudar a todos. ¿Por qué? ¿Tenemos la responsabilidad de ser padres de todos? ¿Cristo Jesús ayudó a esas 100 ovejas o ayudó a la necesitada? A la necesitada. Pero para que Cristo Jesús viera, bueno, dentro de esa parábola, viera quién era la necesitada, tenía que darse cuenta de cómo estaban las demás para ver quién tenía la necesidad. Dice Lucas, hermanos, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Dice en el versículo, cuando da una de sus primeras prédicas, dice lo siguiente. Se le da el libro del profeta Isaías y leemos verso 18 al 19. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes. ¿Y quiénes eran pobres? Cristo Jesús tenía que ver quién tenía esa necesidad. Muy bien. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Cristo se tenía que dar cuenta. Para pregonar a los cautivos, ¿qué? ¿Quiénes eran los cautivos? Obviamente estaba bajo el régimen romano, pero no a todos Cristo Jesús había venido para esta situación, sino para los que específicamente menciona en este pasaje. Y a los ciegos, ¿qué dice? Vista. Tenía que ver Cristo quién tenía esta necesidad. Para predicar el año agradable, ¿qué? ¿A quiénes les iba a predicar? ¿A todos? Pero primeramente, ¿a quiénes? A las ovejas. Muy bien. Veamos que había necesidades, pero no todo se les da por igual. Hay momentos específicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de lo que yo les estaba diciendo, que no querramos ser dioses, quiero decir, hermanos, en el que no simplemente querramos dar a todos los demás porque nos estaríamos desprendiendo de nosotros y en algún momento, hermanos, nosotros tenemos necesidad. Pareciera contradiciente lo que estoy diciendo, pero voy a lo siguiente. ¿Van a dar algo de lo que tienen? Dijimos que sí. Sin embargo, hermanos, ¿ustedes van a dar a todos en los cuales tienen esa necesidad? Pongo el ejemplo. Yo no tengo para la renta. ¿Quién me va a dar de ustedes, hermanos? ¿Perdón? Damos lo que tenemos. Y Dios, que lo tiene todo, Dios da a todos. Pero nosotros no podemos dar a todos. El mayor deseo es que lo querramos hacer, darles a todos. Pero a veces es imposible. Y a veces queremos ser dioses. Y a veces en los matrimonios llega a existir esta problemática, hermanos. Uno de los del matrimonio quiere ayudar a todos. Y después la esposa, el esposo, oye, pero pues, también tenemos necesidad nosotros, tenemos hijos, tenemos cosas que suplementar. Y dijimos, primero son los de la... Y después, muy bien. ¿Sí se entendió un poquito esta parte? Bueno, siguiente párrafo, mis hermanos, lo voy a hilar también con los siguientes 3 puntos. Las 2 líneas con los siguientes 3 puntos. Dice así, mis hermanos. Algunas acciones de generosidad que están al alcance de todos nosotros podrían ser, número 1, visitar a los ancianos de la iglesia que padecen necesidades y llevarles apoyo económico o una ¿qué? Despensa. 2. Apoyar a nuestros hermanos en la fe que residen en comunidades pobres, llevándoles algo que les sea útil y un buen ¿qué? A veces damos lo que nos sobra como aquel momento. ¿Sí? 3. Participar en un rol de apoyo a los integrantes de nuestra congregación que lo necesitan. En el número 1, hermanos, dice visitar a los ancianos de la iglesia que padecen necesidades. Les voy a expresar un poquito una anécdota que vivimos ahí en Estados Unidos durante la pandemia.
A veces se piensa que en Estados Unidos no hubo necesidades, también las hubo, de verdad que las hubo, quizás no al grado de aquí, pero también las hubo. En aquel momento era el encargado de la localidad y el hermano, obviamente yo quería ayudar a nuestros hermanos, ¿sí? Porque veíamos la necesidad en la que muchos no tenían los suficientes medios para poder ayudar, o más bien, ni siquiera para poder ayudar, ni siquiera para ellos mismos tenían esos medios. Le dije a mi hermano tesorero, oye, mira, vamos a darles una cierta cantidad. Él me dice, ¿y cuánto tú crees que les podemos dar? No sé, tal cantidad. Me dice, no podemos dar eso. Y no podemos dar eso porque entonces nos quedaríamos ahora sí que bajos en dinero nosotros. Lo que podemos hacer es esto. Vamos a comprar ciertos costales, ciertas cosas en mayoreo, hacemos bolsas y se las damos, y les damos entonces despensas. Y le dije, pues no está mal, o sea, la intención fue ayudar, y no necesariamente con algo de dinero, sino ya fueran otras, pero lo que queríamos era, de alguna manera, dar de lo que había en ese momento, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que dice el número 3, dice participar de un rol de apoyo. Cuando nosotros participamos de un rol de apoyo, hermanos, ¿decimos sí o decimos no o ni siquiera hablamos? Decimos sí. Veamos, hermanos, que a veces cuando se les pide un favor a la iglesia para que podamos ayudar en ciertas necesidades, a veces son los mismos hermanos. Pero y obviamente es mucha carga, no digo que no se pueda, es mucha carga para los que sí ayudan. Pero qué mejor sería, hermanos, en el que si todos apoyáramos en todos lugares, en todas las necesidades. ¿Habría, hermanos, pobres dentro de la iglesia? Posiblemente, pero no había necesidad. Hay que darnos cuenta, hermanos, que dentro de las Sagradas Escrituras hay 3 cosas muy importantes que Dios suple, sí porque sí. Pan, agua y vestido. Son las necesidades básicas que nosotros debemos de tener como seres humanos dentro de las Sagradas Escrituras. Pero cuando queremos tener más de esas 3 cosas, ya no podríamos decir que son necesidades. Ya podríamos decir que son… ¿Qué palabra ustedes le podrían poner? Lujos, comodidades, llámenle como quieran. Pero a final de cuentas, hermanos, cada uno de nosotros lo que tenemos que solventarle la necesidad del hermano. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Un verso, no dudo, muy conocido de todos nosotros. Perdón, es versículo 3. Dice así, pedís, ¿y qué dice? ¿Por qué? ¿Para gastar en qué? Deleites. Cuando entonces nosotros estamos queriendo ayudar al hermano a tener un deleite, ¿estamos dando generosidad? Estamos siendo posiblemente buenos, pero ya no se está hablando de una generosidad, de una acción para ayudar, ¿sí? Y yo quiero resaltar lo siguiente. El siguiente párrafo, y ahorita les comento a qué me refiero. Hermanos, esta lección nos enseña que los hijos de Dios debemos ser miembros de acción, es decir, debemos dar los pasos necesarios para empezar a comportarnos como debemos. Una parte fundamental en esto es dar o compartir las bendiciones que hemos recibido de Dios, ya que estamos seguros de que nuestras manos nunca se quedarán vacías, pues a la medida que demos, el Creador, ¿qué dice? Nos dará más, ¿sí? Me refiero a esta parte, hermanos. Dice Mateo, capítulo 5, versículo 16. Quiero terminar con esta parte, hermanos. ¿Lo tenemos todos? Dice así: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, ¿qué? ¿Y qué más dice el verso?
veamos que las acciones son el ejemplo fidedigno para poder ayudar y para poder enseñar a los demás. Las palabras llegan a salir, uno de los párrafos lo mencionaba, no solamente decir yo te voy a ayudar y nunca llega la ayuda, sino es la acción. En mis palabras, hermanos, en mis palabras, yo podría decir en una sola definición o en una sola palabra, hermanos, es una decisión. La generosidad es una decisión, porque la decisión es estar viendo la necesidad, pero suplirla. Es la combinación entre misericordia y el poder materializar las cosas. ¿Sí me explico? Una de las preguntas así lo va a hacer. La primera pregunta lo dice de esa manera. Antes de traer las preguntas, ¿alguno tiene algún comentario de lo que hemos hablado o aportar algo más? Bien, dice así, pregunta número 1. ¿Qué se entiende por generosidad? Aquí no está diciendo cómo dice el diccionario, sino cómo la entendemos, ¿sí? Aquí sí voy a tomar a algunos hermanos, discúlpeme, no los conozco mucho de vista, de nombre, pero le preguntará a mi hermano que está aquí adelante, si me ayuda, por favor, en sus palabras, ¿cómo usted entiende la generosidad entonces? Yo creo que desprenderse de no de lo que le sobra a uno, sino de lo que tiene uno contemplado para uno, ¿no? O sea, y desprenderse de esa parte, porque a veces nuevamente dicen, bueno, pues esto me sobra o no, pero no me sobra, pero es algo que lo tengo ahí como para usarlo después, ¿no? Si lo necesito. Entonces, pero no, yo creo que en ese momento ser generoso es dar buena parte de lo que uno tiene para uno. Entonces yo creo que por ahí está ser generoso, porque a veces, como le digo, a veces da uno de lo que ya no necesita uno en ese momento. Correcto, gracias. Ahora, quisiera darles un consejo, mis hermanos. Para que nosotros podamos ser generosos, tenemos que ahorrar. Y dentro de la administración, creo que todos y cada uno de nosotros Dios nos enseña a ahorrar en porcentajes. Si nosotros ahorramos en porcentajes, hermanos, si le estamos dando el 10% a Dios, yo les sugiero que ahorren el 10% para ayudar a los hermanos. Hay ocasiones en que ese 10%, pues obviamente, o esa cantidad que es el 10%, quizás la próxima semana ya sea más dinero, porque lo estamos acumulando. Y entonces sí, la ayuda será más. Pero recuerden, la ayuda no es cantidad, es actitud. Estoy utilizando mi definición, ¿de acuerdo? Y en relación a lo que ya hemos visto. Pregunta número 2. Aunque se debe ser generoso con todos, ¿con quiénes debemos demostrar primeramente la generosidad? Con los de casa. En este caso, hermanos, primeramente, ¿con quiénes? Con la iglesia. ¿Sí? Así lo menciona. ¿Por qué decimos con la iglesia? Como padres tenemos la responsabilidad, hermanos, de suplir las cosas materiales a nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, es porque entonces no estamos siendo buenos padres, ¿sí? No estamos supliendo una necesidad a ellos. Entonces, lo que nos está enseñando esta lección es de que seamos generosos primeramente con los de la iglesia, pero no quiere decir que solamente con los de la iglesia. Todos en el mundo tenemos necesidades, ¿sí? Pregunta número 3, gracias. Menciona 2 mandamientos en los cuales se demuestra que Dios quiere hijos generosos. En otras palabras, mencione 2 ejemplos en donde Dios muestra su generosidad. Muy bien. Dentro de lo que nos veíamos en la lección, lo dice el párrafo número 3. Apartar el diezmo en la antigüedad. Estamos viendo la ley, ¿sí? El apartar ese tercer diezmo para los pobres, viudas y huérfanos. Y otra es dentro de lo que era la cosecha, ¿sí? En la antigüedad. Hoy en día podemos cada uno de nosotros hacerlo de diferente forma, de acuerdo a nuestras posibilidades también.
Siguiente pregunta, 4. ¿Por qué Jesús enseñó que siempre debemos de dar algo más por los demás? Si solamente damos lo que se nos pide, ¿dónde está esa milla extra? ¿Habrá acá mi hermano, joven, por favor? Correcto. Sino en una parte de la Biblia dice, no buscáis solo vuestro propio bien, claro, sino el de los demás, ya sea en cualquier nivel económico, espiritual, material. Yo creo que es importante tratar de verlo hacia los demás. En este caso, en la iglesia, que todos tengamos este bienestar en los distintos niveles, principalmente en el espiritual. Por supuesto. Porque yo creo que de ahí viene el pilar para todos los demás, ¿no? Bueno, eso era todo. Gracias, mi hermano, por su participación. Claro que sí. Sí, mi hermana. Aquí adelante, mi hermano, por favor, del micrófono. Yo creo que en la generosidad, primeramente debemos de ser generosos con nosotros mismos. Primero, como usted decía, nadie puede dar lo que no tiene. Yo conozco gente que da y ayuda a los demás y ella no se ayuda. Entonces yo creo que para ser generoso hay que ser generoso y compasivo primeramente con uno mismo y después con los demás. Bueno, en este caso, hermanos, entonces ya no estaría la palabra generoso, sería egoísta. Disculpen la expresión. ¿No egoísta? No, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Uh-huh. Yo conozco gente que da todo y ella no se da. Entonces digo, ¿por qué tú no te ayudas? ¿Por qué no primero también tú? Tú tienes que estar bien para poder dar a los demás. Claro. No que sea egoísta, pero sí no olvidarnos de nosotros mismos. Claro, teniendo buen corazón, ¿no? En este caso, un buen... Uh-huh. Gracias, mi hermana. Gracias. Uh-huh. Dice en la siguiente pregunta, hermanos, ¿cuál fue? La 5, ¿verdad? Explique los 3 beneficios que menciona la lección de una persona generosa. ¿Alguno de mis hermanos? A ver, voy a asignar. Mi hermanita, si me apoya, leyó ya un párrafo, pero también no dudo que nos quisiera apoyar en esta parte. Por ejemplo, aquí dice, explique los 3 beneficios que menciona la lección en una persona generosa. Yo aquí encontré que es visitar a los ancianos, apoyar a nuestros hermanos de la fe, participar en los apoyos de los hermanos en nuestra congregación que lo necesiten. Gracias, mi hermana. En este caso, hermanos, dentro de lo que es el párrafo, solo para agregar lo que ya comentó nuestra hermana, es no ser materialistas, agradecer por todo y dar sentido a la vida. Ese sentido a la vida es dar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Porque entonces, si nosotros hacemos esperando algo a cambio, ¿cómo le estamos llamando? Anteriormente se le conocía trueque, no necesariamente el dinero, sino es un favor. Yo te doy, pero tú me das, ¿sí? Entonces, veamos esa parte. Pregunta número 6. Comprométase con alguna de las acciones y póngala a la práctica de manera personal o colectiva. Aquí es un consejo que el autor de la lección nos está dando. No es para mí, no es para mi hermana, es para todos, ¿sí? Nos tenemos que comprometer en el que no solamente lo que estudiamos se lo vamos a retener, sino ahora del conocimiento a llevarlo a la práctica, ¿sí? Espero, hermanos, que Dios haya sido con nosotros en esta escuela sabática y que el beneficio sea, como decía el apóstol Pablo, también para el que habla. Paz a vosotros.